Hay mujeres que incomodan, no porque sean difíciles, no porque sean frías, no porque no sepan relacionarse, sino porque piensan demasiado bien. Y eso, en un mundo que todavía no sabe muy bien qué hacer con una mujer que piensa mejor que la mayoría, genera una fricción silenciosa, una tensión que nadie nombra pero que todo el mundo siente. Bienvenidos a Psicovida. Lo primero que quiero que entiendas hoy, antes de que empiece a contarte cualquier otra cosa, es que lo que vas a escuchar en este video no es una lista de curiosidades psicológicas para pasar el rato. No, lo que vas a escuchar hoy puede cambiar algo en ti o puede cambiar algo en cómo ves a las personas que tienes alrededor. Y ambas cosas tienen un valor enorme. Si estás escuchando esto ahora mismo, hay una parte de ti que sospecha algo, que sospecha que tú o alguien que conoces funciona de una manera que el mundo no termina de comprender. Y esa sospecha no es casualidad, es intuición. Y ya verás por qué eso importa más de lo que crees. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque aquí hablamos de esto con frecuencia, de psicología real, de la vida real, y me parece importante que no te pierdas nada. Ahora bien, hay un problema que quiero plantear antes de que avancemos. Un problema que pocas veces se nombra en voz alta, pero que destruye en silencio a muchas mujeres brillantes. Y ese problema es este. Las mujeres altamente inteligentes suelen ser las más incomprendidas, las que más se cuestionan a sí mismas, las que con más frecuencia se preguntan si hay algo malo en ellas, precisamente porque sus hábitos, su manera de estar en el mundo, no encaja con lo que se supone que debería ser una mujer normal. Y eso tiene un coste emocional brutal, un coste que vamos a explorar hoy y para el que vamos a encontrar juntos una manera de salir. Así que quédate, porque vamos a hablar de 9 hábitos que la ciencia, la psicología y mi propia experiencia clínica de décadas identifican en las mujeres de inteligencia superior hábitos que a veces parecen extraños, que a veces generan conflicto, pero que en realidad son señales de algo extraordinario, ¿no? Y al final de este video voy a contarte algo que une todos estos hábitos en una sola idea, una idea que creo que va a resonar en ti más de lo que imaginas ahora mismo. No te adelanto qué es, pero te pido que te quedes. Vale la pena. Voy a empezar por algo que puede parecer contradictorio. Muchas de las mujeres más inteligentes que he conocido a lo largo de mi vida, en consulta, en conferencias, en conversaciones de sobremesa que se alargaron más de lo previsto, tienen un hábito que a primera vista podría confundirse con timidez, con reserva, incluso con arrogancia. Ese hábito es el silencio deliberado. No hablo del silencio de quien no tiene nada que decir. Hablo del silencio de quien tiene tanto que decir que primero necesita ordenarlo. Es un silencio activo, un silencio que piensa, que procesa, que evalúa. Es el silencio de alguien que antes de hablar ya está 3 pasos más adelante en la conversación. Y este hábito incomoda. Incomoda porque vivimos en una cultura que premia la rapidez de respuesta, la locuacidad, la persona que siempre tiene algo que decir. Cuando alguien guarda silencio antes de responder, cuando no cubre inmediatamente los huecos de la conversación con palabras, los demás se sienten incómodos. Y lo más trágico es que, con frecuencia, esa incomodidad la terminan proyectando sobre la mujer que calla, acusándola de distante, de rara, de difícil. Recuerdo un caso en consulta hace ya bastantes años que me impactó profundamente. Una mujer de unos 30 y tantos años llegó a mi consulta porque, según ella, tenía problemas para relacionarse. Me explicó que en las reuniones de trabajo sus compañeros la interrumpían constantemente. En las cenas con amigos se sentía fuera de lugar y que su pareja le decía que era difícil conversar con ella. Cuando le pregunté qué creía ella que estaba haciendo mal, me miró durante varios segundos antes de responder. Varios segundos de silencio real, de un silencio que yo, como terapeuta, reconocí de inmediato. Y me dijo, creo que el problema es que no hablo lo suficientemente rápido para ellos. Y tenía razón. Pero el problema no era de ella, era de ellos. Lo que aquella mujer hacía, sin saberlo, era algo que los psicólogos llamamos procesamiento profundo de la información. En lugar de responder con lo primero que venía a la mente, su cerebro hacía un recorrido más largo, más complejo, buscando la respuesta más ajustada, más honesta, más completa,
Y ese recorrido necesita tiempo, no mucho, a veces solo unos segundos. Pero en un mundo de respuestas instantáneas, esos segundos son suficientes para parecer rara. ¿Qué puedes hacer si te reconoces en esto? Lo primero, y más importante, es dejar de disculparte por tu manera de procesar el mundo. No tienes que llenar el silencio con palabras vacías para que los demás se sientan cómodos. El silencio no es un error de comunicación, es una forma de comunicación. Y cuando sientas que alguien te presiona para responder más rápido, para ser más espontánea, para no pensar tanto, recuerda que lo que realmente te están pidiendo es que seas menos tú. Puedes practicar algo muy sencillo en conversaciones cotidianas. Cuando sientas el impulso de hablar por llenar el espacio, respira y observa qué ocurre si no lo haces. Verás que el mundo no se cae. Verás que los silencios que tú vives como incómodos, los demás los viven con mucha menos intensidad de lo que crees. Y poco a poco irás recuperando el derecho a pensar antes de hablar, que es, paradójicamente, uno de los actos más inteligentes que existen. Ahora bien, el silencio no es el único hábito que diferencia a las mujeres de alta inteligencia. Hay otro que quizás sea incluso más frecuente y que genera muchísimo más conflicto en las relaciones personales. Se trata de la intolerancia, a veces casi física, hacia las conversaciones superficiales. Cuando digo intolerancia, no lo digo como un defecto, lo digo como una descripción. Hay personas, y entre ellas una proporción significativa de mujeres altamente inteligentes, para quienes pasar 20 minutos hablando del tiempo, de series de televisión o de cotilleos sobre personas que apenas conocen, supone un desgaste real, un desgaste que va más allá del aburrimiento. Es casi una sensación física de estar malgastando algo valioso. La psicología tiene un nombre para el tipo de conversación que estas mujeres buscan y necesitan. Conversaciones sustantivas. Conversaciones sobre ideas, sobre emociones profundas, sobre preguntas que no tienen respuesta fácil. Conversaciones que implican a las dos personas que las mantienen de manera real, honesta, sin máscaras. Y el problema que prometí que íbamos a explorar juntos hoy, aparece aquí con toda su fuerza, porque en la mayoría de los contextos sociales, en la mayoría de los trabajos, en la mayoría de las familias y grupos de amigos, esas conversaciones sustantivas son la excepción, no la regla. Y la mujer que las busca, que las necesita, que se siente vacía cuando no las tiene, termina siendo percibida como una persona difícil, exigente, que se las da de intelectual. Lo que nadie entiende, lo que pocas veces se explica, es que esa necesidad de profundidad no es esnobismo, es una necesidad neurológica real. Los cerebros que procesan la información con mayor complejidad se estimulan de manera diferente. Necesitan más input, más reto cognitivo, más sustancia. Darle a una mente así una dieta constante de pequeñeces es como darle a un atleta de alto rendimiento una dieta de caramelos. No nutre, no sostiene, agota. ¿Qué hacer cuando te encuentras atrapada en un entorno que no ofrece la profundidad que necesitas? Aquí hay algo práctico que puede ayudarte mucho. No tienes que cambiar a las personas que tienes alrededor, pero sí puedes aprender a introducir gradualmente más sustancia en tus conversaciones. Una pregunta bien colocada puede transformar una charla sobre el tiempo en una conversación sobre cómo vivimos la incertidumbre. Una observación honesta puede abrir una puerta que parecía cerrada. No siempre funciona, claro, pero cuando funciona cambia completamente la calidad de la relación. Y sobre todo, date permiso para buscar activamente esos espacios donde las conversaciones profundas son bienvenidas. Un club de lectura, un grupo de debate, una comunidad online sobre temas que te apasionan. No tienes que conformarte con lo que tienes por defecto. Eso también es inteligencia. Reconocer lo que necesitas y construirlo si no existe. Seguimos, porque vamos a profundizar ahora en algo que, de todos los hábitos de los que vamos a hablar hoy, quizás sea el que más fricción genera en las relaciones. Y quiero que lo entiendas bien, porque la mayoría de las personas lo malinterpreta, incluyendo muchas veces la propia mujer que lo tiene. Las mujeres de alta inteligencia cuestionan las cosas, las reglas, las normas, las suposiciones que todo el mundo da por sentadas. Y no lo hacen por rebeldía, no lo hacen para molestar, no lo hacen porque quieran llevar siempre la contraria. Lo hacen porque su cerebro, literalmente, no puede aceptar una afirmación sin evaluarla.
No puede tragar una norma sin preguntarse de dónde viene y si tiene sentido. Esto es lo que los psicólogos llamamos pensamiento crítico elevado, y es una de las características más consistentemente asociadas con la inteligencia superior, pero en la práctica cotidiana, en la familia, en el trabajo, en la pareja, este pensamiento crítico suena a otra cosa, suena a siempre tiene que discutir todo, suena a nunca acepta las cosas como son, suena a es imposible decirle algo sin que te lo cuestione. Y aquí viene la trampa más cruel. Porque cuando una mujer inteligente escucha esto repetidamente, cuando su entorno le devuelve esa imagen de sí misma, de la que siempre cuestiona, de la que complica todo, muchas veces termina creyéndoselo. Termina reprimiendo su pensamiento crítico para encajar, para agradar, para no generar conflicto, y eso tiene un precio enorme. En mi práctica clínica he visto esto repetirse muchas veces. Mujeres brillantes que llegan a consulta con una autoestima destrozada, convencidas de que tienen un problema con la autoridad, convencidas de que son demasiado complicadas, cuando en realidad lo que les pasa es que son demasiado lúcidas para un entorno que prefiere la comodidad a la verdad. Uno de los casos que más recuerdo fue el de una mujer que trabajaba en una empresa familiar. Llevaba años siendo la empleada más eficiente del equipo, pero también la más conflictiva, según su jefe. ¿Por qué? Porque cada vez que se tomaba una decisión que a ella le parecía equivocada, lo decía no de manera agresiva. Lo decía con argumentos, con datos, con preguntas. Y eso, en un entorno donde la jerarquía se confundía con la verdad, era imperdonable. Lo que le dije a ella, y lo que quiero decirte a ti si te reconoces en esto, es que el pensamiento crítico no es un defecto que hay que corregir, es una capacidad que hay que aprender a gestionar. Y la diferencia entre las personas que lo gestionan bien y las que no está en si cuestionan o no cuestionan, sino en cómo y cuándo lo hacen. Hay una práctica concreta que puede ayudarte si sientes que tu pensamiento crítico te genera conflictos. Antes de expresar una duda o un cuestionamiento, añade un segundo de empatía al proceso. No para callarte, sino para elegir el momento y el modo. Me pregunto si habríamos contemplado esta otra opción. Llega de manera muy diferente que eso no va a funcionar. El contenido es el mismo, el impacto es completamente distinto. Y esa diferencia puede salvarte relaciones, posiciones y conflictos innecesarios sin que tengas que renunciar a lo que eres. Hay algo que quiero que te quede muy claro antes de que terminemos este video, y es algo que iré desvelando poco a poco porque necesita contexto para entenderse bien. Hay un hilo que conecta todos estos hábitos de los que estamos hablando, una idea que lo une todo y que va a cambiar la manera en que los interpretas. Pero para llegar a ella, necesito que me sigas un poco más. Y sé que vale la pena. Ahora hablemos de la soledad. Porque pocas cosas generan más incomprensión alrededor de una mujer inteligente que su relación con la soledad. La mayoría de la gente entiende la soledad como una ausencia. La ausencia de compañía, de afecto, de conexión. Y claro, desde esa perspectiva que alguien elija la soledad, parece algo triste, algo que hay que remediar. Pobrecilla, está sola, debería salir más. ¿Por qué no se busca un grupo de amigas? Pero las mujeres altamente inteligentes tienen con la soledad una relación completamente distinta. Para ellas, la soledad no es una ausencia, es una presencia. Es el espacio donde su mente puede funcionar a pleno rendimiento, sin interrupciones, sin el ruido constante de las expectativas ajenas, sin tener que calibrar constantemente cómo están los demás y qué necesitan. La neurociencia ha comenzado a documentar esto de manera fascinante en los últimos años. Los cerebros con mayor capacidad de procesamiento tienen una actividad interna, lo que los neurocientíficos llaman red neuronal por defecto, especialmente intensa. Esto significa que cuando estos cerebros no están procesando estímulos externos, no descansan, piensan, crean, conectan ideas, resuelven problemas. Y para que eso ocurra con libertad, necesitan silencio externo. Las personas que no comprenden esto ven a una mujer que prefiere quedarse en casa a una salida social y concluyen que algo falla, que está deprimida, que es antisocial, que tiene problemas para relacionarse, cuando en realidad lo que está haciendo es exactamente lo que necesita hacer, recargar. ¿Te ha pasado alguna vez que después de un día
de muchas interacciones sociales, de muchas conversaciones, de mucha estimulación externa, llegas a casa completamente agotada, aunque físicamente no hayas hecho nada intenso, eso tiene un nombre. Se llama fatiga por sobreestimulación social y es especialmente frecuente en personas de alta inteligencia y muy especialmente en mujeres, que además cargan con la expectativa social de ser siempre las que conectan, las que cuidan, las que sostienen emocionalmente a los demás. Pero aquí está la trampa de este hábito, la razón por la que puede convertirse en un problema si no se gestiona bien. La soledad elegida y el aislamiento no son lo mismo. Y en ciertas circunstancias, especialmente en momentos de estrés, de baja autoestima o de conflicto relacional, la soledad elegida puede deslizarse hacia el aislamiento sin que te des cuenta. Y el aislamiento sí es un problema. No porque estar solo sea malo, sino porque cuando te aíslas por miedo al conflicto, por miedo al rechazo, o simplemente porque el mundo te cansa, te estás privando de algo que también necesitas, que es la conexión real con otras personas. La clave está en la conciencia. Ser capaz de preguntarte honestamente cuando eliges estar sola. ¿Estoy eligiendo esto desde la libertad o desde el miedo? Porque si la respuesta honesta es desde el miedo, eso merece exploración. Y si la respuesta honesta es desde la libertad, disfrútala sin culpa. La soledad elegida con conciencia es uno de los actos más nutritivos que existe para una mente que necesita espacio para ser. Vamos a entrar ahora en terreno delicado, porque lo que voy a contarte ahora es algo que muchas mujeres inteligentes llevan como una carga secreta, algo que rara vez confiesan abiertamente porque no encaja con la imagen que el mundo tiene de ellas. Y es esto: las mujeres altamente inteligentes son, con frecuencia, profundamente sensibles. No hablo de la sensibilidad como debilidad, hablo de la sensibilidad como capacidad, la capacidad de captar matices emocionales que los demás no perciben, la capacidad de sentir la injusticia de manera visceral, casi física, la capacidad de conectar con la experiencia de los demás con una profundidad que puede ser a la vez un don extraordinario y una fuente inagotable de dolor. Y aquí viene la paradoja que me parece fascinante desde el punto de vista psicológico, ¿no? El mundo espera que las personas inteligentes sean racionales, frías, calculadoras. La inteligencia en el imaginario popular tiene que ver con la razón, no con la emoción. Y cuando una mujer es simultáneamente muy inteligente y muy sensible, el mundo no sabe muy bien qué hacer con eso. Y ella tampoco, muchas veces. Lo que la neurociencia nos muestra es que inteligencia y sensibilidad emocional están mucho más conectadas de lo que pensamos. Los mismos circuitos cerebrales que permiten un procesamiento cognitivo profundo son los que permiten una respuesta emocional igualmente profunda. No son procesos separados, son dos caras de la misma moneda. Pero en la práctica, esta hipersensibilidad se vive de maneras que pueden ser muy difíciles. Se vive como no poder ver noticias sin que te afecten durante días, como no poder mantener relaciones superficiales porque todo te llega demasiado, como reaccionar con una intensidad que los demás perciben como exagerada ante situaciones que para ellos son menores, como sentirte responsable del estado emocional de todo el que tienes alrededor. Esta última, la sensación de responsabilidad emocional hacia los demás, es especialmente intensa en mujeres. Y en las mujeres altamente inteligentes puede convertirse en algo agotador, porque su capacidad de leer el estado emocional de los demás es tan precisa que no pueden simplemente ignorarlo. Lo ven, lo sienten, y sienten que tienen que hacer algo al respecto. ¿Qué hacer con todo esto? Lo más útil que he encontrado, tanto en mi propia reflexión como en el trabajo clínico, es aprender la diferencia entre empatía y fusión. La empatía es la capacidad de sentir lo que siente el otro. La fusión es perder los límites entre lo que sientes tú y lo que siente el otro. La empatía nutre las relaciones. La fusión te destruye. Puedes practicar algo que en psicología llamamos presencia compasiva con límites, que significa que puedes estar presente para el dolor de los demás, puedes acompañar, puedes sentir, sin que ese dolor se convierta en tuyo. Imagina que estás al lado de alguien que está en el agua y necesita ayuda. Puedes tenderle la mano desde la orilla. No tienes que tirarte al agua con él.
para demostrar que te importa. De hecho, si te tiras al agua cuando no sabes nadar, no ayudas, hundes con él. Ese límite que se construye poco a poco con práctica y muchas veces con ayuda terapéutica, es lo que permite a una persona muy sensible seguir siendo generosa y empática sin agotar sus recursos, y es, en mi opinión, una de las habilidades más importantes que puede desarrollar una mujer altamente inteligente y sensible. Hay otro hábito que quiero explorar ahora, uno que desde fuera parece una virtud, pero que desde dentro puede convertirse en una cárcel, y es el perfeccionismo. Las mujeres de alta inteligencia tienden hacia el perfeccionismo con una frecuencia llamativa, y entender por qué es importante, porque la mayoría de las explicaciones que se dan sobre el perfeccionismo son demasiado superficiales. Se dice que el perfeccionismo viene del miedo al fracaso, o de la baja autoestima, o de haber tenido unos padres muy exigentes, y a veces es así, pero no siempre. En las mujeres altamente inteligentes, el perfeccionismo tiene con frecuencia un origen diferente. Tiene que ver con la capacidad de ver con mucha claridad la diferencia entre cómo es algo y cómo podría ser. Su mente procesa posibilidades con una precisión que el promedio no tiene. Pueden ver exactamente qué falta, qué podría mejorarse, qué gap existe entre la realidad actual y la realidad potencial. Y esa visión, que en principio es un regalo, se convierte en una fuente de insatisfacción crónica. Hay una frase que me parece que describe esto perfectamente y que he escuchado de maneras diferentes en muchas personas a lo largo de los años. El problema no es que quiera demasiado, es que veo demasiado bien lo que podría hacer. Y esto tiene consecuencias prácticas muy concretas. Proyectos que no se empiezan porque no se puede hacerlos perfectos desde el principio. Trabajos que no se entregan porque siempre hay algo más que mejorar. Relaciones que se abandonan porque no alcanzan el estándar que la mente ha definido como suficiente. Conversaciones que no se tienen porque el modo en que se quisieran tener no se puede garantizar. El perfeccionismo, cuando llega a este nivel, no protege la calidad, la destruye, porque la calidad que no existe porque no se ha atrevido a comenzar es infinitamente inferior a la calidad imperfecta que sí existe porque alguien tuvo el valor de intentarlo. Lo que a mí me ha resultado más útil, tanto personalmente como en el trabajo con otras personas, es reencuadrar la idea del perfeccionismo. No se trata de bajar el listón, se trata de entender que el proceso, con sus imperfecciones, es parte del resultado. Que un trabajo entregado al 80% de tu estándar ideal, que existe y que circula, y que alguien puede leer o escuchar o usar, tiene un valor real que el trabajo perfecto que vive solo en tu cabeza no tendrá jamás. Hay una práctica concreta que puede ayudar mucho aquí, y es lo que algunos llaman el principio del borrador suficientemente bueno. La idea es simple. Antes de empezar cualquier proyecto, define de manera explícita qué significa suficientemente bueno para ese proyecto específico. No perfecto. No lo mejor que podrías hacer en condiciones ideales, con tiempo ilimitado, suficientemente bueno. Y comprométete contigo misma a que cuando llegues a ese estándar vas a soltar. No es rendirse, es entender que la excelencia sostenible requiere la capacidad de terminar, de entregar, de seguir adelante, y que esa capacidad, que parece simple, es en realidad una de las más difíciles de desarrollar para una mente que siempre ve lo que podría ser mejor. Quiero hablarte ahora de algo que está muy relacionado con todo lo que hemos visto hasta aquí, pero que tiene una dimensión propia que merece exploración. Es la intensidad. Porque las mujeres altamente inteligentes no hacen las cosas a medias cuando aman. Aman con una profundidad que puede abrumar. Cuando se apasionan por algo, se entregan a ello con una totalidad que los demás raramente alcanzan. Cuando sufren, sufren de una manera que para ellas es completamente real y que para los demás puede parecer excesiva. Esta intensidad tiene muchos nombres en la literatura psicológica. Hay quien habla de sobreexcitabilidades, un concepto que desarrolló el psicólogo polaco Kazimierz Dabrowski para describir las características de las personas superdotadas. Hay quien habla de alta sensibilidad de procesamiento,
hay quien simplemente lo llama vivir con el volumen demasiado alto, pero más allá de los nombres, lo que importa es la experiencia vivida. Y la experiencia vivida de una mujer que funciona con esta intensidad es, con frecuencia, la de alguien que se siente demasiado para el mundo en el que vive, demasiado intensa en sus relaciones, demasiado apasionada en su trabajo, demasiado sensible ante la injusticia, demasiado exigente consigo misma y con los demás, demasiado, en definitiva, y el problema es que el mundo le devuelve exactamente eso, que es demasiado, que debería calmarse, que debería relativizar, que debería no tomarse las cosas tan a pecho, que debería en definitiva ser menos. Hay algo que aprendí hace muchos años trabajando con personas que vivían esta experiencia y que me parece una de las cosas más importantes que puedo compartirte hoy. Y es esto: la intensidad no es el problema, la desconexión de la intensidad propia sí lo es. Cuando una persona intensa aprende a negar su intensidad, a aplacarla, a domesticarla para encajar, no consigue ser menos intensa. Consigue ser una persona intensa que además está en guerra consigo misma. Y eso sí es agotador, eso sí destruye. El camino no es reducirte, el camino es encontrar los contextos, las relaciones, los proyectos, los espacios, donde tu intensidad es bienvenida, o al menos respetada. Y eso requiere, en primer lugar, hacer las paces con ella. Reconocerla no como un defecto que corregir, sino como una característica que gestionar. Con inteligencia, con cuidado, con la conciencia de cuándo es el momento de abrir el grifo y cuándo es el momento de cerrarlo un poco. Hay algo que puedes empezar a practicar hoy mismo. Cuando sientas esa intensidad desbordándose, antes de reprimirla o antes de lanzarla sin filtro, hazte una sola pregunta: ¿este es el momento y el lugar adecuado para esto? No siempre lo es, pero cuando la respuesta sea sí, cuando el contexto sea seguro y la relación sea sólida, permítete ser completamente tú, porque la intensidad auténtica en el contexto adecuado no es un problema, es un regalo. Vamos a entrar en un territorio que puede resultar especialmente relevante para muchas de las personas que están escuchando esto, porque toca directamente la vida laboral y las relaciones de poder. Se trata de la dificultad que tienen las mujeres altamente inteligentes con la autoridad arbitraria. Quiero ser muy preciso aquí, porque la confusión entre autoridad legítima y autoridad arbitraria es el origen de muchos malentendidos. Las personas de alta inteligencia en general no tienen problemas con la autoridad en sí misma. Respetan y siguen con naturalidad la autoridad que perciben como legítima, como fundamentada, como justa. Lo que les resulta profundamente difícil, casi imposible, es la autoridad arbitraria, la autoridad que se basa únicamente en la jerarquía, en el porque yo lo digo, en el así se ha hecho siempre. Y en el mundo laboral actual, especialmente en organizaciones tradicionales, en estructuras jerárquicas rígidas, en entornos donde la antigüedad se confunde con la sabiduría, este hábito genera un conflicto constante. La mujer inteligente que cuestiona la decisión de un superior no está siendo insubordinada, está siendo coherente con su manera de procesar el mundo, pero en muchos entornos laborales la coherencia y la insubordinación se perciben de la misma manera. Y eso tiene consecuencias reales en la carrera, en las relaciones con los jefes, en la percepción que los demás tienen de ella como empleada o como compañera. He conocido a mujeres extraordinariamente capaces que han sido relegadas, ignoradas, incluso despedidas, no porque no supieran hacer su trabajo, sino porque lo sabían hacer demasiado bien y no podían callarse cuando veían que algo se estaba haciendo mal. Y eso, en ciertos entornos, es imperdonable. ¿Qué hacer con esto? Primero, reconocer que no todos los entornos son iguales. Hay organizaciones cada vez más que valoran el pensamiento crítico, que buscan personas que desafíen el status quo, que entienden que el conflicto productivo es un motor de mejora. Si estás en un entorno que castiga tu manera de pensar, merece la pena preguntarte si ese entorno es el adecuado para ti. No siempre es posible cambiarlo inmediatamente, claro, pero tenerlo claro cambia la manera en que lo vives. Segundo, hay una habilidad que puede marcar una diferencia enorme,
y que los psicólogos llamamos influencia ascendente, que es la capacidad de hacer llegar tus ideas hacia arriba de la jerarquía de manera que sean escuchadas en lugar de rechazadas, y eso tiene más que ver con la forma que con el fondo, no con cambiar lo que piensas, sino con aprender el idioma del poder en ese contexto específico para que tu mensaje llegue con más posibilidades de ser recibido. Y tercero, y esto es algo que me parece fundamental, aprende a distinguir las batallas que valen la pena de las que no. No todo merece tu energía. No todo sistema o norma con los que no estás de acuerdo necesita ser desafiado. La sabiduría está en elegir, en conservar tu energía para las cosas que realmente importan. Hemos llegado al último de los 9 hábitos, y no lo he dejado para el final por casualidad. Lo he dejado para el final porque creo que es el más importante, el que lo conecta todo, el que da sentido a todos los demás. Las mujeres altamente inteligentes tienen una necesidad, casi una compulsión de encontrar sentido, no solo en las grandes cosas, en el trabajo, en las relaciones, en los proyectos de vida, sino en todo. En las conversaciones cotidianas, en las elecciones pequeñas, en cómo pasan su tiempo, con quién, para qué. Y esta búsqueda de sentido es a la vez su mayor fortaleza y su mayor fuente de sufrimiento. Porque el sentido no siempre está disponible. No todo tiene una explicación satisfactoria. No todo tiene un propósito claro. Y cuando una mente que necesita el sentido como necesita el agua se enfrenta a la arbitrariedad de la vida, al sinsentido, a las pérdidas que no tienen justificación, el impacto es brutal. Pero hay algo más. Hay un problema específico que la búsqueda constante de sentido genera en las mujeres altamente inteligentes y que quiero nombrar con claridad porque creo que es uno de los más silenciados. Es la dificultad para ser feliz con lo ordinario. Cuando tu mente está calibrada para buscar siempre lo extraordinario, para encontrar profundidad en todo, para no conformarse con lo superficial, la vida cotidiana puede sentirse insuficiente. Las rutinas pueden sentirse como una jaula. Los momentos simples pueden sentirse vacíos. Y eso genera una insatisfacción que no tiene que ver con que tu vida sea mala. Tiene que ver con que estás mirándola con una lente que convierte lo suficientemente bueno en no suficiente. Esta es la trampa más sofisticada de la inteligencia. Y quiero decirte algo al respecto, algo que me ha llevado años de reflexión y de trabajo a entender con claridad. La búsqueda de sentido no es el problema. El problema es creer que el sentido es algo que se encuentra en algún lugar afuera, en los grandes proyectos, en los grandes amores, en los grandes logros, y que mientras no lo encuentras, la vida que tienes no cuenta del todo. El sentido no se encuentra, se construye en los gestos pequeños, se construye en la atención que le prestas a lo que tienes delante, se construye en la decisión consciente de estar presente en tu vida, no en la vida extraordinaria que podría ser, sino en la vida real que es. Uno de los ejercicios que más he visto transformar a personas que vivían esta insatisfacción crónica es simple y a la vez desafiante. Es lo que podríamos llamar la práctica de la presencia radical. Durante una semana, una sola semana, elige cada día una experiencia ordinaria. Puede ser el café de la mañana, puede ser el camino al trabajo, puede ser una conversación con alguien conocido, y ponle toda tu atención. No como ejercicio de mindfulness mecánico, sino con la pregunta genuina: ¿qué hay aquí que todavía no he visto? Lo que suelen descubrir las personas que hacen esto, y lo que creo que podrías descubrir tú también, es que lo ordinario no es vacío, está lleno de matices, de texturas, de pequeñas complejidades que una mente como la tuya puede apreciar de maneras que la mayoría no puede. El problema no era la vida, era el ángulo desde el que la mirabas. ¿Recuerdas que al principio de este video te dije que había una idea que conectaba todos estos hábitos? Una idea que iba a cambiar la manera en que los interpretabas. Pues bien, aquí está. Todos estos hábitos, el silencio deliberado, la intolerancia a lo superficial, el cuestionamiento constante, la soledad elegida, la hipersensibilidad, el perfeccionismo, la intensidad, la dificultad con la autoridad arbitraria y la búsqueda continua de sentido, no son rarezas inconexas, no son defectos que coexisten por casualidad, son manifestaciones de una sola cosa,
son manifestaciones de un cerebro que fue diseñado o que se desarrolló para procesar el mundo con más profundidad de la que el mundo medio está preparado para recibir. Y la razón por la que estos hábitos generan conflicto, la razón por la que incomodan, la razón por la que durante siglos se ha intentado corregir en las mujeres, no es que sean problemas. Es que funcionan mejor en un mundo más complejo, más honesto, más profundo, del que la mayoría de los entornos sociales ofrecen por defecto. El problema nunca fue la mujer inteligente, el problema fue el mundo que no sabía qué hacer con ella. Y el proceso, que sí es un proceso que lleva tiempo y que merece trabajo real, no es el de adaptar a esas mujeres a ese mundo, es el de construir dentro de sus vidas espacios donde puedan ser completamente ellas, donde su silencio sea respetado, donde su profundidad sea bienvenida, donde su cuestionamiento sea valorado, donde su soledad sea comprendida, donde su sensibilidad sea vista como lo que es, un activo, no una vulnerabilidad. Esto no significa vivir en una burbuja, no significa rechazar el mundo o a las personas que funcionan de manera diferente. Significa cultivar conscientemente las relaciones, los entornos, los proyectos y los hábitos que nutren lo mejor de ti, en lugar de dedicar toda tu energía a sobrevivir en entornos que te drenan. Y significa, sobre todo, dejar de pedirte disculpas por ser como eres. Voy a terminar con algo que quiero que te lleves de este video más que cualquier otra cosa. Más que los 9 hábitos, más que los consejos prácticos, más que la explicación psicológica, a lo largo de mi vida como médico, como psicoterapeuta, como alguien que ha pasado décadas escuchando a personas que intentaban entenderse a sí mismas y al mundo, he llegado a una conclusión que parece simple pero que tiene una profundidad enorme. Las personas más extraordinarias que he conocido, y entre ellas una cantidad desproporcionada de mujeres de inteligencia excepcional, no eran extraordinarias a pesar de sus particularidades, eran extraordinarias gracias a ellas. Los mismos rasgos que las habían hecho sufrir, los mismos hábitos que habían generado conflicto, los mismos aspectos de sí mismas que habían intentado suprimir durante años, eran exactamente los que, cuando los integraban y los gestionaban con madurez, las convertían en personas con una capacidad de impacto real en el mundo. No el impacto de los grandes gestos, no necesariamente la fama o el reconocimiento, el impacto silencioso pero real de ser alguien completamente verdadero, alguien que piensa de verdad, que siente de verdad, que cuestiona de verdad, que busca sentido de verdad. En un mundo donde la mayoría va en piloto automático, eso es extraordinario. Y si hay algo que me llevaría de este video, si hay un solo mensaje que quisiera que resonara en ti cuando lo termines de escuchar, es este: lo que te hace rara es lo que te hace valiosa, no a pesar de, sino gracias a. El trabajo no es borrarlo, el trabajo es aprenderlo a sostener. Hemos recorrido juntos hoy un camino largo y me alegra que te hayas quedado hasta el final, porque creo sinceramente que lo que hemos hablado hoy no es algo que se escucha con frecuencia, no en estos términos, no con esta honestidad. Hemos hablado del silencio que piensa, de la incomodidad con lo superficial, del cuestionamiento constante como señal de lucidez, no de conflictividad, de la soledad elegida como necesidad neurológica real, de la hipersensibilidad como capacidad, no como debilidad, del perfeccionismo como visión que puede convertirse en prisión, de la intensidad como característica que pide un contexto adecuado, no una corrección, de la dificultad con la autoridad arbitraria como coherencia, no como rebeldía, y de la búsqueda de sentido como la raíz de todos los demás hábitos y como el motor más poderoso que puede tener una vida bien vivida. Y lo hemos conectado todo con una idea que espero que hayas podido integrar, que todos estos hábitos son manifestaciones del mismo origen, de una manera de procesar el mundo que va más allá de la media, y que el problema nunca fue esa manera de procesar el mundo, sino la ausencia de contextos que la valoraran. Si este video te ha resonado, si has reconocido en él algo de ti misma o de alguien que conoces y que quieres, me gustaría pedirte algo.
no como fórmula, sino porque creo que tiene sentido. Si este contenido te ha aportado algo, dale me gusta al video. No porque el número importa en sí mismo, sino porque esa acción pequeña le dice al algoritmo que este tipo de contenido vale la pena, y eso nos permite llegar a más personas que quizás también necesitan escucharlo y que todavía no lo saben. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Aquí hablamos de psicología, de emociones, de relaciones, de la vida en su complejidad real, sin simplificaciones, sin recetas mágicas, pero sí con la intención de que cada video que escuches te deje algo concreto con lo que trabajar. Y eso, con el tiempo, tiene un efecto acumulativo que vale muchísimo. Y déjame un comentario, en serio, cuéntame qué hábito de los 9 te ha representado más. Cuéntame si hay alguno con el que hayas vivido en conflicto durante años. Cuéntame si hay alguien en tu vida en quien hayas reconocido estos rasgos mientras escuchabas. Los comentarios de este canal son una de las partes que más me importan, porque son el lugar donde la conversación continúa, donde personas que no se conocen descubren que no están solas en lo que sienten, y eso tiene un valor que ningún algoritmo puede medir, pero que yo sí percibo cada vez que los leo. Gracias por quedarte hasta el final, gracias por tu atención, que es una de las cosas más valiosas que alguien puede darte. Y recuerda, porque esto es lo más importante de todo lo que hemos dicho hoy, lo que te hace diferente no es un error, es una señal de que estás hecha para algo que todavía estás descubriendo. Y ese descubrimiento, cuando llega, vale cada momento de incomprensión que hayas vivido en el camino. Hasta la próxima.